Bueno, amigos, de este caso tan polémico, ¿no? Que se ha suscitado en estos días con respecto a la actriz Gina Carano, que fue despedida por la corporación Disney. Se ha hablado mucho, ¿no? Y hay abundante información al respecto, ¿no? Y muy interesante la campaña que se ha realizado como para reivindicar el derecho a la libertad de expresión que le fue cercenado a esta actriz. No vamos a caer en el debate que ya está bastante estéril, ¿no? Acerca de cuáles son los límites de la libertad de expresión. Uno se va a los comentarios de la actriz que supuestamente constituyeron las faltas de ella y uno se da cuenta que en ningún tribunal la podrían acusar a ella de fomentar la discriminación, la xenofobia, la homofobia. Aquellas personas que la califican de esa manera simplemente la estigmatizan por prejuicios ideológicos. Y creo que ahí es donde debemos afincarnos, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la dictadura, de la cultura de la cancelación y demás, pero muy poco se ha hablado de cuál es el origen ideológico, cuáles son la semilla por el cual surge esta famosa cultura de la cancelación y que es necesario que todos conozcamos. ¿Cómo nace o de dónde se origina esta cultura de la cancelación? Bueno, señores, estamos hablando y antes que alguien me califique de extrema derecha, soy socialdemócrata, es decir, centro izquierda. Respeto a los conservadores desde un punto de vista político porque yo también soy conservador en ciertos aspectos sociales. Lo que es la protección a la familia, a la maternidad y demás, en eso estoy de acuerdo con los conservadores. No estoy de acuerdo en otros aspectos. Considero que, por ejemplo, las parejas homosexuales tienen derecho a formalizar ante la ley sus relaciones y otros aspectos que se podrían decir que son propios de la izquierda. Pero procuro ser siempre centrado en mis opiniones y con respecto a esa objetividad que es mi costumbre, analizo el caso de Gina Escarano y me doy cuenta que estamos ante una situación que todos los que amamos la libertad de expresión debemos condenar. Debemos luchar, independientemente que compartamos o no las opiniones de Gina Escarano, debemos todos defender el derecho que ella tiene para expresarla, siempre y cuando ella no incurra en algún delito. Y cuando hablo de delito digo fomentar el odio hacia los negros, pero de manera literal. No es que yo interpreto que porque hizo un chiste muy indirecto sobre algo, entonces yo infiero que es una racista y por tanto hay que censurarla, no. Tienen que ser cosas expresas, literales y que de forma inequívoca demuestren que esa persona está a favor de la discriminación, que es del racismo, de la homofobia, es decir, que no valen interpretaciones forzadas. Cónchale, yo creo que no, yo creo no. Ante la ley hay que demostrar de manera fehaciente y clara que una persona está en contra de una minoría o está fomentando la discriminación. El solo hecho de decir un chiste que a mí no me guste o hacer una comparación que yo podría evaluarla como exagerada, no me da a mí el derecho de decir que esa persona es racista, es homófoba y justificar de paso que le cercenen el derecho a la libertad de expresión. No, es que la libertad de expresión realmente se defiende es cuando las opiniones son contrarias a las de uno. Es realmente uno se muestra como defensor de la libertad de expresión cuando uno defiende las opiniones con las cuales uno no está de acuerdo. Ahí es cuando se realmente se demuestra que uno está comprometido con los derechos humanos, especialmente con el derecho humano a la libertad de expresión y de pensamiento. Ahora bien, vamos al meollo del asunto. Desde un punto de vista ideológico, ¿de dónde viene todo este movimiento de los justicieros, de los guerreros de la justicia social y la cultura de la cancelación y demás, que fueron potenciados indudablemente por el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Ahora, como es más fácil organizar grupos humanos a través
de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC, a través de las famosas redes sociales. Ahora los grupos de presión tienen maneras más directas y más efectivas a la forma de organizar su poder a los efectos de presionar a los grupos, digamos, a los actores sociales más importantes, ¿no? Y influenciar en cuanto a sus acciones. Y es el caso de esta cultura de la cancelación que se va en contra de Gina Carano. Pero por qué ese odio? ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué ese intento de discriminación? Bueno, eso parte del marxismo. Esto es marxismo cultural. ¿Y por qué es marxismo cultural? Miren, fíjense algo. ¿De dónde parte la teoría marxista? La teoría marxista parte de que la historia humana se construye a través del conflicto, la dialéctica, la lucha, la pelea, la confrontación. Es decir, que en la sociedad no existe una situación de diálogo, de entendimiento, de mediación, de negociación para que todos los actores de manera mancomunada puedan organizar y puedan desarrollar la sociedad en un ganar-ganar. No, para los marxistas siempre va a haber un adversario, un enemigo. Ni siquiera un adversario, porque un adversario tú puedes tenerlo como alguien con el cual tú estás compitiendo. No, para ellos lo que uno consideraría un adversario es un enemigo, ya sea un enemigo de clase, un enemigo que tiene que ver con los aspectos políticos, ideológicos, y ellos al enemigo ni pan ni agua, es decir, al enemigo hay que destruirlo. Fíjense esto, por eso de ahí viene la cultura de la cancelación. Tú cuando te enfrentas a un enemigo lo destruyes, lo cancelas, lo persigues, lo estigmatizas y lo desapareces de la faz de la tierra. Esa es la cultura, ese es el famoso marxismo cultural, que viene de la dialéctica marxista. Ahora bien, pero ¿qué tiene que ver el marxismo, la dialéctica marxista con esta gente que persigue a las personas supuestamente homofóbicas o racistas y demás? Marx lo que hablaba era de la clase obrera, ¿verdad? Es decir, la lucha de clase entre ricos y pobres, entre el trabajador y los patronos, que eran los ricos explotadores. Pues señores, en lo que llaman la escuela de Frankfurt, es un conjunto de pensadores o filósofos de tendencia marxista en Europa. Ellos llegaron a la conclusión de que a través de la lucha de clases de los obreros contra los patronos no se iba a lograr la revolución marxista. Es decir, el obrero, a través de las sociedades desarrolladas, el estado de bienestar y políticas sociales, para ellos fueron asimilados por el capitalismo y por tanto ya no son el sujeto colectivo de transformación. Es decir, que el marxismo esperaba que los obreros en una guerra de clases vencieran a los patronos y los desaparecieran como clase. Y ellos establecieran una hegemonía colectivista de un estado obrero, de una sociedad obrera. Como eso se volvió imposible debido a que los obreros lo que querían eran mejores condiciones laborales, pero no querían destruir el capitalismo, porque el capitalismo era el que generaba la riqueza con la cual ellos podían comprar casa, vehículos, ropa, mandar a sus hijos a estudiar, ir de vacaciones, es decir, el bienestar material de los obreros impidió que estos se fueran a la guerra total contra los patronos. Entonces, los marxistas quedaron huérfanos, es decir, de su sujeto colectivo. Ya no es la clase obrera la que va a destruir el capitalismo. Entonces tenemos que inventar un nuevo sujeto colectivo que confronte, que busque la guerra, que busque la destrucción del sistema y de la sociedad capitalista para que venga la revolución y se instaure el socialismo. Entonces, ¿cuál es ese nuevo sujeto colectivo? Adivinen. Las mujeres, las minorías raciales o étnicas, las minorías sexuales o con preferencias sexuales, la ideología de género, todo eso, señores, son los nuevos sujetos colectivos del llamado marxismo cultural, que busca la destrucción a través de una guerra total
contra aquellos que consideran enemigos. Es decir, estos que participan en estos movimientos feministas, en estos movimientos de reivindicación de las preferencias sexuales, de ideología de género y demás, lo que realmente están haciendo es ser tontos útiles del marxismo cultural que busca una confrontación, una guerra total en la sociedad que permita la síntesis de la dialéctica marxista para instaurar el socialismo. Es decir, necesitan la guerra, el odio. El odio es el combustible de la revolución. Entonces, si los obreros no odian a sus patronos y los quieren destruir, tenemos que generar nuevos sujetos que odien, que quieran la destrucción del enemigo. ¿Y quiénes son esos nuevos sujetos colectivos que odian y quieren la destrucción del enemigo? Los feminazis, los que tienen ideas radicales de una supuesta igualdad de género, pero que realmente lo que busca es la destrucción y la desigualdad. Aquellos que son racistas acusando a otros de racismo e intolerantes acusando a otros de intolerantes, y entonces bajo esa visión de victimismo ellos intentan introducir la aniquilación del enemigo, del contrario, de la palabra disidente. Por eso es que son intrínsecamente enemigos de la libertad. Señores, los marxistas son enemigos de la libertad. Ellos están de acuerdo con la dictadura en aquel entonces cuando surgió el marxismo del proletariado, pero ahora es la dictadura de la vanguardia política, sea representada por minorías feminazis, sean representadas por minorías de preferencias sexuales o de ideología de género, de la que sea necesaria a los efectos de destruir el capitalismo. Entonces, señores, estamos en presencia de un movimiento intrínsecamente enemigo de los derechos humanos y la libertad, que se escuda y se victimiza a los efectos de tener un falso ropaje de víctima para ser realmente victimario. Eso es como los inquisidores que decían: nosotros somos hijos de Dios que vamos a enfrentar al diablo que está inmerso en esas brujas que le hacen mal a la gente. Entonces, en nombre del bien vamos a hacer el mal, porque esa es la visión que ellos tienen derecho a destruir, a destrozar la vida de otras personas, a hacer el mal, destruir a una persona de carne y hueso en nombre de una idea abstracta. Eso se ha visto a lo largo de la historia, en la época de la Inquisición, en la persecución nazi a los judíos, en el mismo racismo realmente materializado en Sudáfrica o en los Estados Unidos. Pero a raíz de esos hechos tan lamentables, quieren supuestamente generar odio y convertirse ellos en los victimarios, haciéndose pasar por víctimas. Indudablemente, nosotros tenemos que condenar todo lo que tiene que ver con las expresiones de racismo, de discriminación en base al género, en lo que tiene que ver con la discriminación a las personas por su preferencia sexual. Pero, señores, se está usando eso de excusa para eliminar y destruir la libertad con un propósito ideológico de destrucción del capitalismo a través de fomentar el odio y la aniquilación del que piensa de manera diferente. Entonces, todos aquellos que amamos la libertad, seamos socialdemócratas, seamos socialcristianos, seamos de derecha, seamos de izquierda y demás, tenemos que comprometernos a luchar contra este movimiento que es intrínsecamente enemigo de la libertad.